Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya saben que seguimos en la 10 Capital Radio, ya saben que nos pueden escuchar en directo por la frecuencia modulada, también a través de nuestra página web, la10.es, y ahora también en YouTube, no escuchar los programas, que también los pueden escuchar a la carta, sino que nos pueden escuchar en directo. Bueno, y como todos los martes a esta hora, tenemos al coordinador de la Alianza de Vecinos en Canarias, Abel Román. Abel, buenos días. Muy buenos días y un saludo cordial a todos los vecinos de Canarias. Hoy traemos temas interesantes. Sí, hoy tenemos en nuestro programa de hoy, de la 10 Capital Radio, a don Ciro Molina de León. Buenos días, don Ciro, y muchas gracias por venir a este programa. Buenos días, Abel, buenos días, Miguel Ángel, y buenos días a la audiencia. Bien. Cuéntanos, ¿quién es Ciro? Bueno, en primer lugar, hay para venir a este programa y poder contar con usted para conocer el drama humano que vivió cuando tenía 7 años y supuestamente haber sido abusado sexualmente por el cura párroco de Tejina, CHG. A mí me gustaría dar antes una pequeña introducción de lo que pasó, ¿no? Y hay varias preguntas que usted expone en su artículo del Diario de Aviso, publicado el día 8 de junio de este año, que dice: hay que reflexionar sobre las lágrimas de las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, su momento de soledad absoluta, su dolor, su desconsuelo, el señalamiento y persecución sufridos y sobre todo del encubrimiento y la inacción ante tales atropellos. Hay varias preguntas que hacerse, dice usted. ¿Por qué desde que se tuvo conocimiento de que este CHG ejercía violencia sexual contra los niños en los años 70, la Iglesia no le puso en conocimiento de la autoridad judicial? ¿Por qué lo trasladaban de parroquia en parroquia? ¿Por qué nunca se pusieron a los niños su inocencia y dignidad como pilar de la acción correctiva, coercitiva y punitiva? ¿Por qué, habiendo concurrido un delito grave y conductas inmorales, nunca se les suspendió el divini o se les comulgó? ¿Por qué el señor Bernardo Albo, el obispo actual, permitió que siguiera ejerciendo como sacerdote hasta que se presentó una segunda denuncia en 2014? Y por último, ¿por qué nadie evitó que continuaran abusando sexualmente de los niños? ¿Qué puede usted contarme todo esto desde el principio? Pues respecto a esto, vamos a ver, esas preguntas se hacen porque a mí me ocurrió lo que me ocurrió a mí, y no solo a mí, sino también a más chicos en Tejina. Yo lo empecé a sufrir desde el año 97, tenía 9 años, fue un año antes de hacer la comunión. Resulta que eso consistía pues en tocamientos, besos en la boca, preguntas pues del tipo si se te pone dura, en qué piensas cuando te tal. Entonces, cuando te masturbas. Te masturbas, sí. Como esto no es televisión. No sé si esto lo escuchan niños. No, como esto, bueno, yo creo que por el masturbarse no es nada. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo un momento en que yo pensaba que eso me pasaba a mí solo. Me di cuenta que no me pasaba a mí. Pero Ciro, cuando pasaba, ¿qué pensaba? Cuando pasaba, yo me quedaba así, me ponía así, pero yo recuerdo que mis padres me decían que nunca me dejara tocar por nadie mayor que yo. Ya. Pero claro, mi conciencia o mi poca luz, si quieres llamarlo así, 9 años, sí. No fue capaz de relacionar nunca esa advertencia que me hacía mi padre. ¿Lo veías normal? Es que no sabes lo que está pasando. Son las primeras experiencias que tienes de ese tipo y no eres ni siquiera capaz de, o no fui capaz de decir esto es esto. Pero él te preguntaba, ¿te masturbas? Sí, te masturbas, piensas en chica, en qué piensas. Cuando se te pone durita, pues en qué piensas. Y bueno, y eso era lo que hacía él, te sobaba el muslo. ¿Qué pasó? Que yo cuando me metí en el seminario en el año 2002, esos abusos fueron a más. Y ¿Por el mismo? Por el mismo. ¿Porque estaba en el seminario también? Él estuvo tiempo en el seminario, padre espiritual del menor, y lo echaron de ahí, o sea, hace años antes de venir a Tejina. Entonces, ¿qué pasó?
que en el seminario mi relación con él se estrecha más porque yo era el seminarista del pueblo, entonces tenía que estar en misa, ¿sabes? Era ser un seminarista en Tejina, vamos, lo más, ¿no? Entonces, pues las ocasiones, como en el seminario nos obligaban a confesarnos contra los pecados que iban en contra de la pureza y demás, los malos pensamientos, pues eso fue la oportunidad por donde él me empezó a agredir, ¿no? Porque la gente piensa que la agresión sexual es solo una penetración, o es solo... Y no, desde que ya... Pero no pasó de eso. Solo No, llegó... claro, y como nunca me penetró, pues por eso a mis padres los aconsejaron los curas y lo persuadieron para que no fueran a lo penal, y por eso no fue a lo penal. Pero eso es lo que no he entendido yo nunca, ¿no? O sea, hay que decir a la ciudadanía que en un caso de esto lo primero que hay que hacer es denunciarlo. Claro. Ir a la comisaría más cercana, denunciarlo y llevarlo a los juzgados, ¿no? O sea, pero cuando el entorno que tú tienes alrededor lo que te persuade es porque de tú se que... lo contaste a tus padres. Mis padres se enteraron porque me escucharon en una conversación contándoselo a un amigo, me escuchó mi madre, entonces a partir de ahí hablamos. Y claro, yo me doy cuenta que no solo me pasa a mí, porque cuando tú estás viviendo esa realidad, tú no sabes no sabes ni siquiera ponerle nombre, lo haces con el tiempo, cuando empiezas a tomar conciencia. Entonces yo me enteré, un día fuimos a una convivencia en el sur, los que nos estábamos preparando para la confirmación, después de la comunión. Y entonces ese día los demás chicos dijeron que no se querían confesar con el cura porque era maricón. En ese momento fue cuando yo me di cuenta que la realidad que estaba viviendo no era solo mía, sino también De todo. de todo. Entonces a partir de ahí hablamos con las catequistas, fui digamos el líder que Pero el único que un poco lo denuncia públicamente eres tú. Sí, De sí, resto sí. todo el mundo en Tejina en silencio. Claro, tanto porque así que... ¿cuántos niños había en Tejina que el Todos cura- los mayores que yo, muchos. Pero muchos que pueden ser, 20, 25, Sí, 30. pero los que o sea hablamos que con todos los niños de esa edad fueron muchos sí, a no ser abusados que... por el cura. Sí, muchos por lo menos al punto de sobarlos y de apretarlos contra sí, muchos. Y tanto es así que con las catequistas hablamos 5 chicos más y yo. Después a mí me dejó solo todo el mundo, cuando se forma el escándalo y demás, parece que fui el único que habló, pero vamos, allí hubo de hecho uno de los niños, su madre tenía mucha amistad con el cura y a ese niño le metió la mano por el pantalón para adentro a los genitales. Esos padres siguen defendiendo hoy en día a ese cura. Ya. Fíjate. Qué curioso, ¿no? Fíjate. Qué curioso. Entonces yo siempre digo, si graves fueron esas situaciones que tú no sabes zafarte de ellas, ¿no? Porque el miedo te puede hacer huir, pero también te paraliza, o sea, tu conciencia como que se cierra. Psicológicamente, ¿cómo estás tú? Yo Ciro? hoy estoy bien, pero estoy bien por todo esto que, bueno, empezó ¿Has tenido tratamiento psicológico? He tenido que ir a terapia y de hecho yo empiezo a hablar de todo esto públicamente a partir del 2014. En el 2022 sale publicado en El País mi testimonio, entonces a partir de ahí pues es cuando cobra relevancia, porque yo nunca lo quise hacer público, sobre todo por el daño que me podía volver a acusar. Entonces, lo grave de todo esto es que cuando yo hablo... ¿Hay opción de denunciarlo ahora legalmente? No, porque eso prescribió en el 2018. Yo intenté en 2014 denunciarlo, pero precisamente porque en el momento en el que no se hizo un informe forense, pues no había garantías de ganar. Y sobre todo los testigos, que los testigos los testigos O sea, desaparecen. te quedaste solo. Claro, O y sea, yo gracias a las catequistas. Y el juicio canónico lo gané gracias también a las catequistas, que fueron mis únicos testigos. O sea, que hubo un juicio canónico. Y cuando venía la condena de Roma, pues el cura pidió la secularización, es decir, dejar de ser cura. Fue condenado. Sí, pues sí, claro. Claro, lo que antes de venir la expulsión, que por eso yo creo que ahí hubo un medio pacto. ¿Y fue expulsado? ¿Fue expulsado? No, porque él antes de que lo humillaran de esa manera se fue. O sea que él no es cura ahora. No es cura, pero sigue escribiendo homilías con 80 años, vive en su casa cobrando su pensión y sigue escribiendo homilías por internet, en un blog donde sigue predicando. Entonces, aquí lo grave de todo esto es que cuando yo hablo... pero la iglesia hizo algo, Abel. La iglesia hubo un juicio y fue pero condenado, la iglesia ¿no? de eso lo tenía que haber hecho en el 2004, cuando se presentó la primera 10 denuncia. años estuvieron sin hacer nada, y permitiendo que De el cura... hecho, el cura ese siguió ejerciendo su sacerdocio en la Casa Madre del Redentor del Sausal y en el Asilo de Ancianos de La Laguna.
y él seguía yendo a las misas de catedral y tal. Entonces, el malo era yo. Cuando yo hablo, presento cuando mi caso sale en El País, salen 2 chicos más a posteriori, que son de los años 70 en La Gomera. Fíjate. O sea, ¿Con el mismo cura? con el mismo cura. O sea, que era un... Entonces, un salido, ¿no? El cura. No, era un delincuente, ¿no? O sea, era... Entonces este hombre, tú fíjate que el cura llega en los años 90 a Tejina, en los años 70 y ya estaba... hizo estragos ahí el hombre. En Tejina, en San Juan, en Charcolpino, en Granadilla, en La Gomera, o sea, todos los sitios donde iba pasando. Entonces, lo que yo he denunciado es, que por eso apunto a Bernardo, ¿no? A don Bernardo, es que desde los años 70 a los años 90, la iglesia respecto a ese cura, sabiendo lo que sucedía, no hizo nada. Don Felipe tuvo conocimiento de esa denuncia, pero claro, está muerto y yo no voy a criticar ahora a don Felipe, pero don Bernardo era vicario general en esa época y conocía el tema. ¿Qué sucedió? Que cuando don Bernardo accede al episcopado, el cura ese, después de estar una temporada de retiro espiritual o algo de eso, lo vuelve a mandar de cura y es cuando lo mete en el asilo. Entonces ahí don Bernardo, y voy a decir presuntamente para que no los demanden a ustedes, pero ahí es cuando don Bernardo se convierte en encubridor. Es decir, don Bernardo mantuvo hasta el 2014, desde el 2004, a un presunto pederasta. Y digo presunto por el Porque Estado de Derecho, nunca pero fue condenado. Sí, exacto, por eso, pero vamos, las personas ¿Y por qué no lo denuncian ustedes en tiempo y forma? Que esa es la parte no, que... eso se denunció en tiempo y forma. Pero yo digo, por las vías en el normales. 2004, en el 2004 se presenta una denuncia a la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué no en la comisaría? Primero porque el clero tenían ascendencia, es decir, tenían capacidad de influencia sobre mis padres. Ah. Entonces ellos pues lo manipularon, le dijeron que lo mejor para mí era porque claro, un proceso penal es largo, que a lo mejor la herida no se iba a cerrar, sino a lo mejor no iba a aguantar ese proceso y tal. Entonces, claro, te ves solo, todos los testigos que tú tienes desaparecen. Nadie quería contar que el cura abusaba de todo el mundo. No, nadie. El único que lo contó fui yo y me ha pasado por ¿Y te has quedado solo con este tema? Siempre he estado solo. Yo siempre he estado solo. He tenido el apoyo de mi familia, de las catequistas, de las Catalinas de la Laguna, que en ese momento se convirtieron como en mis psicólogos porque me escucharon mucho y yo las quiero un montón. Y yo hay mucha gente en la iglesia que la quiero porque en su momento se portaron bien, pero no sé, a mí los curas tenían que haber ido con mis padres a la fiscalía, es decir, el mismo obispo tenía que haber presentado también una denuncia y más pero si no hay que ir a la comisaría. Sí, de un sacerdote, ¿no? Con que lleva 20 años ocultando sus abusos. ¿Y qué dicen tus padres? ¿Viven todavía? Mi madre, después de esos años, después de la denuncia se presentó en 2004, mi madre falleció en 2008. Entonces, pues tienes que asimilar lo que a ti te ha pasado más la muerte del pilar de tu vida, ¿no? Entonces no es fácil. ¿Y tu padre? Mi padre está vivo. Él el otro día me dice, jamás pensé en la vida ver esto que estoy viendo, porque de alguna manera esto le está sirviendo a él para sentirse reparado, ¿no? De algún modo, y para que él se pueda morir pues tranquilo, y está bien, está recién operado de un trasplante, está genial. Pero mi padre, de ser un hombre de fe, pues ya mi padre no va a misa. Y no porque le hayan quitado la fe, sino porque se siente engañado y que no hicieron por él todo lo que podían haber hecho. Porque si tú quieres a alguien, lo apoyas y le das una... ¿Y tú cómo estás ahora, Ciro? Que es lo más importante. Yo estoy estupendamente. Sí, ¿esto está superado psicológicamente? Sí, claro, ¿O todavía hay trabas ahí? No, esto está superado, y si no estuviera superado no podría hablar de esto, y sobre todo trabajo con menores, con niños canarios. Antes trabajaba con inmigrantes. Y claro, si yo todo esto no lo tuviera superado, no podría estar ese trabajo que estoy haciendo, ¿no? Y claro, esto no puede condicionar mi vida. Se está hablando de esto porque hay que darle visibilidad, y sobre todo para que para que no le pase a nadie más. Que no le pase... Pues yo con exponerme públicamente no saco ningún beneficio, ¿sabes? No. ¿Te sientes marcado por la sociedad? Hombre, a mí en su momento sí me sentí marcado. Ahora... si me siento marcado, puedo estar orgulloso de sentirme marcado, ¿sabes? Sí. A lo mejor hace unos años, no, a mí ya me da igual, porque al final yo
siempre defendí la verdad, duele que no te crean, pero ya a mí no me importa ya estar marcado para toda la vida porque primero estoy dando un testimonio y segundo yo siempre defendí la verdad. No... ¿Vives en Tejina todavía? Sí, sigo viviendo. ¿Y todos aquellos que fueron abusados Pues, por el cura y te ven por la calle? Algunos se han acercado a saludarme en la romería al Pico, a animarme y demás, decirme, bueno, no lo viví como tú, pero me alegro, tal, ¿sabes? Pero hay gente que no sigue y que no van a saludarme nunca, ¿sabes? O sea, Yo tampoco... la gente que al principio... Chicos que fueron abusados por el cura, ni te saludan a ti. Sí, ahí vivieron en silencio. Que por lo visto el pueblo de Tejina se ha dividido en dos, uno que te apoyan y otro que apoyan al cura encima, ¿no? Sí. Y eso va a ser así porque... ¿Y el cura vive en Tejina también? En Tacoronte. En Tacoronte, bueno, está cerquita. ¿Eh? A un tiro de piedra. Sí, no, al lado. Pero ¿cómo es posible? No, y el cura seguía, a pesar de... Tú fíjate que la iglesia reconoce que los hechos, lo reconoció implícitamente cuando lo cambia de parroquia. Si hubiera sido mentira, lo hubiera dejado en la parroquia. Claro. Entonces, él en vez de dejar de venir a Tejina, seguía viniendo a Tejina con su coche a pasear, o sea que encima se regodeaba, es decir, no te quieren aquí, te echan y tal, y encima tú sigues, pues claro, como no hay una condena penal, pues él seguía yendo a Tejina. Pero hay una condena eclesiástica. Y sigue yendo a Tejina camuflado, ¿sabes? Él no deja de ir a... Entonces, para que ustedes vean hasta qué punto son las cosas, Es, ¿no? Que aquí hay una cosa que es por lo cual nosotros luchamos, porque tú sabes, nosotros organizamos el Frente Cívico contra la Pederastia, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que nos ocupamos con respecto al tema de la iglesia, porque el tema de la iglesia, pederastia, está en la iglesia, está en la familia, está en el deporte y está en la educación. Lo que no podemos permitir es que en la iglesia los curas pederastas les salga gratis ser delincuentes y que después tengan el apoyo de los obispos para protegerse. Claro. Es que esa es la gravedad. Por supuesto que donde más casos de abuso se producen es en el ámbito familiar y en el ámbito más cercano. Sin embargo, la gravedad de los casos de la iglesia es la sistematización del ocultamiento. Es decir, es que nadie ha puesto en manos la justicia a eso. Claro, porque la iglesia dice, no, es que en el tema familiar hay un 80% de casos. Sí, ya estamos de acuerdo. Pero no es lo mismo, que un chavalito de 14 años robe en un supermercado de un barrio periférico a que vaya, eso mismo lo haga un juez de primera instancia. No es lo mismo que te abusen diciendo es que esto lo quiere Dios, es que me quieres a mí más que a tu padre, o sea, es que no es lo mismo, porque realmente, por ejemplo, si un tío abusa de un sobrino, él lo abusa, pero sabe que si va a ser denunciado, tiene muchas probabilidades de no ser impune. El problema en la iglesia es que los curas que han cometido eso dentro de la iglesia se han sabido impunes, es decir, ellos saben que no dan cuenta sino a Dios, ¿no? Y ahí están todos los casos que ha habido en la iglesia. De hecho, si alguna vez el Estado puede llegarse a declarar responsable civil subsidiario por todo esto que nos ha hecho... Otra cosa que me indigna, perdona tú, pero por el concordato con la Santa Sede. Vamos a ver. Yo voy conduciendo y me despisto o me emborracho, que yo no me emborracho nunca, ¿no? Y choco contra un coche, yo tengo que responder de los daños causados, yo personalmente, Abel Román. Lo que yo no puedo decir, no, ahora, señor Estado, indemnice usted al coche por yo haber cometido una negligencia. ¿Pero esto qué es? Y claro, es que tienes el concordato con la Santa Sede por medio que no ha sido reformado, entonces... ¿El concordato qué dice? Tú no te lo has leído, léetelo un día. No. Pero hay aspectos en los que el Estado puede responder subsidiariamente porque, digamos, el financiador de la iglesia es el Estado. Bueno, ¿no? pero dentro de una cuestión razonable, pero cuando cometen delitos... A la gente liberal, yo le pediría eso, que se pusieran en los que creen realmente en la separación, que realmente hagan política para reformar ese concordato, porque ese concordato le está haciendo perder al Estado un montón de dinero. Esto es increíble. Bueno, ¿y qué pasa entonces ahora que están ustedes pidiendo desde asociaciones que el obispo dimita por todo este tipo de actuaciones? Hombre, es de lo que se pide la dimisión porque es una manera primero de reconocer lo que sucedió. La Iglesia ya lo reconoce en el informe que hizo el bufete de abogados
Cremades Calvo Sotelo, que no es un buffet cualquiera, pues ahí ya mi caso está reconocido. Pero claro, nosotros estamos pidiendo que el obispo dimita por lo que nos hizo durante esos 10 años. Porque ese obispo sacó a Carmelo de estar con niños y lo manda a un lugar donde también hay personas vulnerables, que son los ancianos, ¿no? O sea, lo saca de un sitio para ponerlo en otro. Entonces, por eso estamos pidiendo, para que se empiece a ver que cuando se cometa algún tipo de delito hay una responsabilidad que tomar. Y si en este caso no puede ser penal, porque ya prescribió, y claro, ¿yo qué hago ahora? Denuncio a Bernardo por encubrimiento, me meto en un pleito, que Bernardo tiene 75, 76 años, hago eso para... Entonces lo más lógico es que él diga, bueno, pues reconocemos que la iglesia actúa así, que lo han reconocido, no públicamente, pero... ¿Lo han reconocido? Lo han reconocido en papel, en el Cremades, reconocer mi caso después de tantos años, aunque ellos lo reconocieron implícitamente. ¿Y el juicio eclesiástico Es que a mí nunca me han dejado acceso a ese, que es otra cosa, a la ¿no? sentencia. Yo digo, si realmente fue condenado, pues déjenme hacer a la sentencia y que yo vea y que No realmente no me deja. Entonces, ¿Por por qué no eso, publica la sentencia? no. Por eso yo pienso que fue una cosa pactada, o sea, es que había tantos indicios y tanto para demostrar la culpabilidad de ese hombre, que la iglesia no podía hacer otra cosa. Vino un hombre que fue nombrado porque claro, la diócesis de Tenerife pertenece al arzobispado de Sevilla. Entonces vino un hombre, el presidente del tribunal era de la archidiócesis de Sevilla, y fueron testigos y demás. Y claro, había tantos indicios, pero no con lo que pasó conmigo, sino desde los años 70. Desde los años 70 sí, cura... fíjate, recién ordenado cura casi, porque él tiene 80 años, en los 70 tendría 20 y algo, pues eso. ¿Se dan ustedes cuenta lo importante que es que cuando hay un caso rápidamente Claro, cercenarlo para que no siga actuando con niños y sobre todo haciendo sufrir a niños por la negligencia y la complicidad de la jerarquía eclesiástica? Los demás chicos y yo fuimos víctimas porque nadie fue capaz de poner, que es lo grave, ¿no? Nadie fue capaz de cortar eso. O sea, tu sufrimiento podía haber sido evitado si hubieran actuado con responsabilidad. Y a mí me dicen, ¿por qué no denunciaste? Pero es que es todo lo que le pasó antes, gracias a que hablé, ¿no? Es que la gente a la que le pasó antes también tenía que haber, y sobre todo la iglesia, es que la iglesia lo conocía. La iglesia no era... De hecho, yo sé, lo que no puedo decir nombres, que él, antes de ser enviados a Tejina, se reunieron con el obispo, gente importante, para que no mandaran a ese cura a Tejina, y sin embargo el Felipe Fernández no hizo caso, lo mandó. Y ese cura no solo hizo daño a mi familia, a mí, sino es que se cargó una de las mejores parroquias de Tenerife. Éramos un montón de monaguillos en esa parroquia, nos teníamos que sentar en los bancos del altar, en los escalones del altar mayor, porque no cabíamos. Las procesiones detrás de los ciriales, había una fila de monaguillas, había hasta chicas, hasta niñas eran monaguillas en esa iglesia. Y había un coro parroquial. Bueno, era una de estas iglesias que tenía una vida comunitaria bastante potente. Y fue llegar a este hombre, o sea, es que hizo daño a la comunidad eclesial, hizo daño a mi familia, a mí, y dividió el pueblo, ¿no? Dividió el pueblo. A mí lo que me contaban, de que actualmente inclusive el pueblo está dividido en dos, que siguen apoyando a este cura pederasta, supuesto cura pederasta. Lo único que habría que pedir la sentencia... Claro, pero no me la... Bueno, pero habrá algún sistema legal Ni siquiera cuando el defensor del pueblo, porque en mi caso está denunciado, formo parte de la investigación que hizo el defensor del pueblo, ni siquiera al defensor del pueblo se lo dijeron, solo le remitieron una relación de los casos que habían sido denunciados. Y tú date cuenta que muchos casos en la diócesis de Tenerife se están empezando a denunciar ahora, porque ahora por la Santa Sede, el Papa Francisco cambió. La iglesia no tenía protocolos cuando a mí me pasó eso, ¿no? Pero el hecho de que no hubiera un protocolo no te exime a ti de tener que actuar, ¿no? Ahora la iglesia está obligada a atender a las víctimas y tienen una oficina, entonces ahora con el tiempo, bueno, ya han subido las denuncias en Tenerife, de momento creo que solo hay 5. Pero ¿Hay 5 denuncias actualmente? Sí, hay 5 casos a nivel de Tenerife que se han denunciado, que son casos hasta de una mujer de hace años.
Y eso está también en el informe que leí. Entonces, antes no había donde denunciar, bueno, la comisaría, por supuesto, pero la iglesia llega tarde a todo esto. Tarde por interés. Claro. Bueno, y nosotros... ¿Tú sigues en la iglesia, Ciro? Yo, mira, esto creo que es la primera vez que lo digo. ¿Sabes cuál fue mi mayor error? Yo sigo creyendo en la bondad humana, sigo creyendo en que las personas cuando se unen por buenos motivos pueden salir cosas estupendas. Pero uno de mis errores fue no desligarme de la iglesia cuando me pasó todo esto. ¿Por qué? Yo no me desligué de la iglesia porque yo entendía que una de las maneras que yo tenía para defender mi verdad era ser vinculado a ella. Si yo me apartaba de la iglesia quería decir que yo era un mentiroso y que había acusado falsamente al cura. Entonces, para tener credibilidad, pues yo hasta que tenía 21 o 22 años seguí vinculado a la iglesia. Y es cuando llego en esa época a un principio de síndrome depresivo y adaptativo, cuando decido primero ir a un psicólogo, segundo poner la segunda denuncia, y tercero desvincularme de toda la iglesia, iniciar todo esto, que sí, que no es de ahora, es de hace años. Entonces ahora sigo creyendo a Dios, pues no la voy a negar, pero por ejemplo yo no me identifico ya con la iglesia, respeto muchísimo el hecho religioso. De hecho tengo muy buenos amigos que incluso tienen cargos dentro de la iglesia. Yo conozco en la iglesia muy buena gente, pero yo no puedo decir ahora que sí. Y ojalá con los 15 años me hubiera desvinculado de la iglesia, porque hubiera superado todo esto mucho más pronto, que, ¿sabes? Bueno, nosotros... Nos queda un minuto, sí, a ver. Nuestro objetivo con este testimonio es dar ese testimonio humano, es dar a una víctima de pederastia por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica, es primero solidaria con su sufrimiento, concienciar a la sociedad para que con su presión social estos casos no ocurran, y si ocurren, que haya un justo castigo judicial y compensación. Y por último, que es cuando que es lo que yo siempre acabo todo este tipo de tema, quiero recordarles a los sacerdotes y a la jerarquía eclesiástica una parte de los evangelios de Mateo 18 y 16 que dice: pero al que escandalizare a uno de estos pequeños que creen en mí, más vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que lo hundan en la profundidad del mar. No tenemos que ir. Ciro Molina de León, gracias. Abel Román, gracias por este testimonio fantástico. Muchas gracias. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.